Los amantes de las criptomonedas están muy felices por estos días. El Bitcoin, la principal criptodivisa, superó la barrera de los $30.000, causando euforia entre muchos de sus seguidores. Inclusive mucha gente que de pronto estuvo atrapada en precios inferiores. Doctor Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Durante toda la jornada de hoy, Alejandro, el Bitcoin estuvo superando precios de $30.000, un poquitico por encima de los $30.000. ¿Hace cuánto no veíamos esto como para que se causara tanto remesón? Inclusive fue tendencia internacional el Bitcoin. Bueno, esta tendencia no la vemos casi desde el mes de agosto, desde el mes de julio del año pasado, cumpliendo ya casi un año de no ver esta tendencia de gestión de precios a este nivel en el que estamos, y básicamente se compone de una tendencia en donde parte de tres factores fundamentales en este inicio o en este arranque del mes de abril. Un poco va a esta disminución de la exposición a que la Reserva Federal siga aumentando tasas de interés, lo que hace que los activos de riesgo se vuelvan más atractivos a pesar de la incertidumbre que tenemos con la crisis financiera que hemos presenciado a nivel internacional. Ahí también hay otro factor fundamental, y es la narrativa de la desdolarización en vista de todas estas tensiones geopolíticas, y que ya el BRICS, este bloque económico compuesto por países como Brasil, Rusia, India y China, comienza a generar una fuerza al yuan digital y comienza a haber una especie de guerra monetaria que de alguna forma Bitcoin entra en una ecuación como alternativa para resguardo ante esta incertidumbre económica. Y también un poco en los factores, la crisis que hay en los bonos, en donde no hay un resguardo o no hay un activo totalmente seguro, con excepción del oro, en donde Bitcoin juega un papel fundamental. Y a esto se suma que varios usuarios hoy en día en Rusia y en otros países de Europa, la gente está comprando y acumulando bitcoins en vista de un fenómeno que pasa en el bitcoin, que es el halving, que es esta disminución de la recompensa que reciben los actores de la red por procesar transacciones en la misma. Bueno, vamos a partir todo esto que usted nos acaba de comentar. Me parece muy interesante este tema de los BRICS, por ahí se ha hablado bastante. Según lo que yo entendí, lo que quieren estos países, que son muy importantes también, si que usted me recuerda alguno de ellos, es para tener comercio entre ellos, no pagarse con dólares y después cambiar a su moneda local, sino que se puedan hacer transacciones entre ellos mismos, entre sus propias monedas. ¿Eso no le quitaría un poquitico de poderío al dólar en el mundo? ¿El dólar podría perder su hegemonía? Sin duda se espera que en los próximos años, y de hecho en el 2030, donde se proyecta que China sea la economía más poderosa del mundo, resulta ser que el dinero tiene un contexto político. Por ende, pues el dólar, que lleva más de 70 años de hegemonía después del Plan Marshall en 1949, pues hoy resulta que está tambaleando esta hegemonía, y las operaciones de comercio internacional e inclusive en el sistema financiero podrían traducirse en otro tipo de moneda que no sea el dólar americano, y que por ende pues el dólar vaya perdiendo mucha fuerza progresiva en los próximos años. Y esto también se suma un poco este bloque que está invitando Brasil a los países latinoamericanos a conformar también una moneda que resulta ser todavía experimental, pero que puede ser interesante dentro del contexto político en las monedas. ¿Se acuerda que hace unos meses el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dijo, me le mido, Colombia aparentemente se le mediría a una propuesta en ese sentido, en tener una moneda más que común, una moneda que permita hacer intercambios sin pasar por el dólar entre los países de la región? Bueno, eso en primer lugar. Segundo lugar, me llama la atención lo del halving. Yo eso no lo escuchaba hace rato. ¿En qué consiste y por qué puede estar presionando hacia arriba al precio del Bitcoin? Bueno, el halving es básicamente una regla técnica, como reglas que existen en los bancos centrales cuando contraen o expanden la oferta monetaria, es decir, cuando imprimen o recogen dinero de la economía. En este caso, el halving es una regla técnica automática, digital en Internet, para la red de Bitcoin, en el que se reduce la recompensa cada 4 años o cada 210.000 bloques minados en la red. Resulta que la red, para funcionar, se procesan transacciones en lo que se llama cadena de bloques. Y esta cadena de bloques lo que permite es agrupar y validar transacciones.
Cuando llega al bloque 210.000, que básicamente en una regla matemática es cada 4 años, la recompensa que recibe el minero, quien se encarga de poner capacidad computacional a disposición de la red, recibe una recompensa y esa recompensa se va reduciendo a la mitad. ¿Y eso qué hace? Que la oferta circulante, es decir, los bitcoins que circulan en la red, cada día son más escasos y cada día son más difíciles de procesar. Por ende, lo que ocurre en la teoría de oferta y demanda es que en la medida en que escasea la oferta y la demanda sube, puede que su precio, o por lo menos su expectativa de precio a largo plazo, se mantenga al alza, que se espera que sea durante 2024. Es que yo tengo entendido que hay unos señores por todo el mundo que tienen computadores y son los famosos mineros, ¿no? Y son los que producen los bitcoins y hacen parte de esa red y a ellos se les paga una plata, ¿no? Para poner un ejemplo y que nos entienda la gente, cada cierto tiempo a esos mineros, a esas personas que producen los bitcoins, se les reduce a la mitad del pago, entonces ya no tienen tanto incentivo para seguir haciendo lo mismo, para seguir minando criptomonedas o bitcoin en este caso, y eso podría generar una escasez de estas monedas digitales y por ende un mayor precio. Claro, ahí se sustituye el incentivo de la cantidad menor que reciben por un precio mayor al cual aspiran vender una menor cantidad de bitcoins. Y estos mineros recibían 50 bitcoins por bloque minado desde que nace Bitcoin y ahora reciben 6.25. Y se espera que en 2024 reciban 3.125 bitcoins. Lo que hace es que de alguna forma ellos compensen la disminución de esa cantidad con un mayor precio. Por ende, el mercado se espera que sea al alza. ¿Y ese halving cuándo se dará? Está proyectado que hacia mediados de junio de 2024, todavía no hay fecha exacta porque depende de muchos factores tecnológicos en la red, pueda darse ese halving. Y generalmente estos fenómenos de esta regla técnica hacen que un año atrás y en la época pre-halving y post-halving haya una tendencia al alza del Bitcoin que históricamente lo hemos visto durante estos 14 años. No, pues son cosas que tenemos que aprender. En las acciones está el periodo dividendo, el periodo ex-dividendo, en fin, y eso también genera ciertas presiones sobre los precios de los títulos. Muy interesante esta explicación. Muy buena la comparación. Está muy buena la comparación ahora, con el periodo dividendo. Alejandro, finalizando el año pasado, hablé con alguien sobre criptomonedas y en ese momento el Bitcoin estaba por debajo de los $17.000. Hoy 30.000. Yo no sé si haya otro activo que haya rentado, no sé qué, más de un 80% en estos poquitos meses. De hecho, es el activo que más ha rendido a nivel mundial de todos los activos financieros comparables en el mercado, al menos los que son activos de riesgo. Ya ha ascendido a casi un 82%, es el activo de mayor rentabilidad y de alguna forma todavía se espera que haya campo de valorización, obviamente con las volatilidades que siempre tenemos en el día a día de Bitcoin y a la expectativa de lo que diga también la Reserva Federal, que en el corto plazo puede marcar de alguna forma un impacto, pero que ya se ha desprendido mucho de estas decisiones y de la incertidumbre económica mundial. Es que con el Bitcoin fácilmente podemos entender el concepto de volatilidad. Hacia noviembre del año 2021, recuerdo, marcó máximos históricos de casi $68.000. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se ha recuperado mucho, pero está lejos el Bitcoin todavía de máximos históricos. Después de un tiempo, hasta diciembre del año pasado, se pegó tremenda desplomada hasta por debajo de $17.000. Y hoy ya se ha recuperado a casi 30.000, un poquitico más de $30.000. Bajo ese contexto, eso parece una montaña rusa. ¿Qué recomendaciones debería tener un colombiano para invertir en bitcoins, sabiendo que sí, que puede subir fuerte, como está ocurriendo en este momento, pero que de un momento a otro también se puede descolgar con mucha fuerza? Bueno, ese es uno de los primeros elementos, es entender que al ser un activo de riesgo está sujeto a una volatilidad que es mucho más alta que cualquier activo tradicional, pero obviamente con una expectativa de mayor rentabilidad. Y que por ende, pues lo primero que uno tiene que hacer en sus portafolios es contar con recursos o con liquidez o con ahorros, los cuales no vayan a contar en el corto plazo. Es muy importante que si va a integrarse a este mundo de Bitcoin y las criptomonedas, tenga excedentes de liquidez, los cuales no cuente en el largo plazo y que obviamente espere a que esta inversión obviamente surta las volatilidades que
surte en el corto plazo, pero que su expectativa de ahorro a largo plazo tenga una expectativa de retorno. Ese es fundamental y que obviamente tenga un perfil de riesgo el cual esté asumiendo la posibilidad de perder o de desvalorizar su portafolio en el muy corto plazo. Y lo segundo, también obviamente diversificar el portafolio, no poner los huevos en la misma canasta, es decir, que los activos de riesgo no sumen en su calidad de portafolio pues un porcentaje altísimo que lo exponga y que pueda comprometer sus inversiones a largo plazo. Es decir, si tengo una única casa, pues no la venda para comprar bitcoins, eso sería una pésima idea. Una última pregunta, Exactamente. Alejandro, ¿no? Es muy interesante este diálogo porque aprendemos sobre este mundo de las criptomonedas todos los días algo nuevo. Usted sacaba en algún momento algún balance donde decía que Colombia era protagonista en el mercado de las criptomonedas mundiales, porque había muchos colombianos invirtiendo todo el tiempo y nos destacábamos dentro de los rankings globales. Con esa caída que tuvo el Bitcoin, ¿ese apetito se perdió? ¿El colombiano dejó de invertir en criptomonedas? Bueno, el 2022 marcó una tendencia bajista que de alguna forma desesperanzó a muchos de los inversionistas o a muchos de los que estaban viendo en Bitcoin una alternativa, pero cuando ven caídas, pues evidentemente se desestimulan. Con el comienzo de Bitcoin en este año, que lleva un 82% de arranque, hemos visto en Buda.com que hay un ascenso tanto en el registro como en las compras que ha habido y ha habido un movimiento interesante que si bien todavía creemos que puede llegar a movimientos mucho más ideales, como los que presenciamos en 2021, que hubo un rally alcista y hubo una gran transaccionalidad, creo que comenzamos con pie derecho el mes de abril viendo unos niveles de estos y más o menos un crecimiento que asciende al 35 al 40% de el volumen transado con respecto al mes de abril del año pasado. Alejandro, muchas gracias por la explicación. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Feliz noche.